van acompañados por unos tratados médicos antiguos. Como las temáticas son letras, audiovisual, sonora, pues, por ejemplo, en sonora pues, salen unas orejas, de un estudio de orejas, de las medidas de las orejas y demás. Entonces hemos querido dar esta estética un poco más retro, digamos, en ese sentido, y que vaya acompañado de unos artículos que vayan en consonancia y que mantengan cierta calidad sin que vaya en perjuicio de una lectura para todo el público. En ese sentido, pues hemos adaptado dos tesis doctorales que se han adaptado como artículos de divulgación que aparecen en la revista. Y en este caso, Las puertas del campo. En el anterior número solo hubo un fotoreportaje que era el reportaje central. En este caso hay dos fotoreportajes. Uno es Las puertas del campo y otro es un reportaje de Marina Asensio, que es una fotógrafa de Villafranca de los Barros, jovencita pero con muchísimo talento, que, fíjate, la conocíamos. Nosotros la conocíamos de compartir cosas en la Fábrica de toda la vida, que es un centro que hay en Los Santos. Y yo por ejemplo no había conocido nunca su faceta de fotoperiodista. La conocía de otro ámbito. Y de repente un día vi en el hoy que ella había estado en Nagorno-Karabaj, que es esta zona entre Armenia y Azerbaiyán, que tiene un conflicto desde hace mucho tiempo. Y ella estuvo en 2018 y hizo un reportaje maravilloso, que lo incluimos también, una parte, ella tiene muchas más fotos. De hecho, en el hoy creo que tiene un pequeño blog que va publicando algunas fotos y algunos textos. Y luego, pues bueno, darle un poco salida a algunas propuestas que hay en nuestra zona musicales. Por ejemplo, está el proyecto Corralón, que está radicado en la Fábrica de toda la vida, que es un proyecto para sacar sobre todo raperos y DJ de la zona o no, que están empezando, y ellos lo que le ayudan es a darle un soporte, a la parte más fea, digamos, de crear música, que es por la distribución, la difusión, crear un videoclip, darle un poco de empaque al asunto. Y también la obra de Éxtasis, que es un disco que ha sacado un muchacho jovencísimo de 19 años de allí de Los Santos también, que se dedica a remezclar. Él remezcla cosas muy variadas y la verdad que el disco está muy bien porque el eje que lo lleva es reconectar esta remezcla, que él se llama Del Futuro, es su nombre artístico. Una persona que viene del futuro para rastrear en el pasado. De hecho, hay el primer videoclip que sacó del disco, que se llama Sina, es música electrónica y tiene una letra que son palabras que se utilizan en Extremadura y un poema en castú acompañado con imágenes de fiestas populares. Está en YouTube, se llama Asina del Futuro. Es muy, muy recomendable. Y bueno, la idea de la revista pues eso, seguir difundiendo propuestas interesantes y que lleguen a la gente con un formato agradable y que eso ayude a seguir generando cultura, como decía bien Damián, cosas que vengan de fuera y que nos enriquezcan y también cosas que se hacen aquí que puedan llegar a otros sitios y que enriquezcan a otros sitios. En la primera revista, la portada fue una chica cineasta, se llama Hurtado, que hizo un documental sobre la cultura. En principio iba sobre música solo, pero al final trascendió un poco la música y era la cultura africana en Cuba. Y la verdad que cuando salió la revista estaba todavía se hizo un preestreno ahí en Los Santos un poco furtivo, que no se podía. Y luego, bueno, el documental ha llevado una vida propia, está rodando por medio mundo. Entonces, pues eso son las cosas que nosotros buscamos, que se difunda un poco y que esas propuestas pues, lleguen por su propio pie o por lo que podamos nosotros ayudarle a lo más lejos posible. En este caso, la portada, que este hombre fumador que está aquí metido en la sombra y que firma con el seudónimo de Virilo, es un escritor de Oliventa. Él tiene 2 novelas publicadas y este año publicará la tercera. Es un tipo muy interesante y para nosotros es un poco casi la encarnación de Roberto Bolaño aquí en Extremadura, porque además el tío es súper friki de Bolaño. La sigue la pista por medio mundo, hasta en México ahí. Bueno, ahí está su creación. Él tiene también un colectivo en Oliventa muy parecido a Maldita Cultura, que crean videoclips, ahora van a sacar un corto, se llama Underground Olivenza.
y nos parecía muy adecuado que una persona autodidacta ilustrara, y tan maldito como es Virilo, que ilustrara un poco este número. De hecho, él, cuando hace... la historia de Virilo con nosotros es bastante curiosa. Nosotros no lo conocíamos. A nosotros nos llegó un libro a través de Duende Joseli, que es de Zafra, y lo conocía. Pero Duende nos engañó. Nos dijo que Virilo nadie lo conocía. Que él escribía con seudónimo y nadie sabía quién era, si era un hombre o una mujer. Entonces el libro lo recogimos, nos encantó, se llama La vida amputada, que es su primer libro, es bolañesco total. Y nada, pues con el tiempo dijimos, pues Virilo hay que ver, esa intriga de quién será, de dónde... Y hace unos meses, pues estando en la plaza de Zafra, nos encontramos con José y me dice, pues mira quién estaba aquí, digo, y me dice, este Virilo. Y el profesor en Zafra ahora. Y bueno, pues esa unión, pues bueno, todo fue orgánico y ha llegado en la portada. Y bueno, si queréis podemos ver un poco de una diapositiva. He traído para que veáis un poco el contenido de la revista. Pues yo luego ya es una cosa más visual que otra cosa. Y para que os explique un poco que no sé si... Y así vemos un poco de lo que estamos hablando. Así, perdón. Esta es el número 0 de la revista, la chica de la que hablaba en Hurtado. La revista hicimos, de este número 0, hicimos 200 ejemplares y la verdad que se acabaron enseguida. En este caso, como parece que hubo buena aceptación, hemos hecho 300. Esto es para que comparemos un poco el diseño de la primera revista. Esto es un reportaje que hizo María sobre Fernando Arrabal, es un perfil de su vida, que además tiene una historia bastante curiosa porque Fernando Arrabal, que aunque es súper mayor, es muy activo en las redes, en Twitter y demás, y María todo ilusionada cuando lo escribió, se lo mandó para que lo leyera, cómo se publicó, y no le respondió. Nada, no le dio nada, ni bien ni mal. Y María pues decía, bueno, pues no le habrá gustado, porque claro, es un perfil de su vida, entonces bueno, puede que a lo mejor... Y al cabo de los 6 meses lo llamó una editorial directamente, que era la editorial que iba a sacar la última obra de Arrabal, Pingüinas. Y le dijo que por recomendación del autor, el autor le había pedido que le sirviera de prólogo. Entonces este artículo luego fue prólogo del libro de Arrabal. Cosa de Arrabal. Estos son los lanzamientos que hemos hecho de editoriales. Tripa, que es una novela experimental. El diccionario, que os recomiendo que luego le echéis un ojo, está ilustrado con un alfabeto del siglo XVIII y como estaba muy relacionado con la pandemia, esto fue un proyecto que se hizo, se lanzaba cada día una palabra en redes y la gente daba su propia definición. Y era, bueno, un poco la crítica a ese uso del lenguaje que muchas veces los medios nos cambian y que las palabras pierden un poco su sentido, con palabras como fiebre, basura, que aparecían ahí, que estaban todo el rato en los medios, y cómo la gente puede redefinir, o cómo podemos entre todos redefinir el mundo a través de darle un poco la vuelta al coco. Y el Tambiosamente Violenta, que es un libro ilustrado, que lo que tiene son 6 relatos de mujeres nicaragüenses que han migrado a España a cuidar a nuestros ancianos, y va con un pequeño contexto de la situación de Nicaragua, porque cuando saltó toda esta revuelta que todavía permanece contra la dictadura de Ortega allí en Nicaragua, nos pilló allí, y bueno, hay un poco de contexto para situar la vida de estas mujeres antes y la vida de ahora, ¿no? Y unas entrevistas a expertas sobre cuidado, la cadena global de cuidado, y cómo el hecho de que aquí haya pocos recursos para residencias implica que esa cadena tira de personas más desfavorecidas de otro lugar
que emigran para mejorar sus condiciones allí, que son nefastas, y sobre todo para huir de violencia, que eso es un eje que tienen todas las historias, que todas han sufrido violencia en Nicaragua y algunas aquí también. Y cómo ese desequilibrio se solventa con la migración, una migración obligada prácticamente. Esta es la portada de la nueva web, en este caso con el diccionario, y lo que os hablaba, tenemos la parte de la editorial, que es donde tenemos los libros y las revistas que tenemos, la revista web, que son artículos, el taller, que son estos servicios que podemos hacer nosotros para otras personas y colectivos, y la asociación, que son los actos y las actividades que hemos hecho. Luego tenemos y una tienda que hemos puesto, que no hemos vendido absolutamente nada, pero por ahí está. Este es otro de los, para que veáis un poco la estética, ¿no?, que hemos usado. Esto es un cuadro del siglo XVII, creo. Y bueno, en este caso la editorial, hay otros, por ejemplo, hemos usado algunos de Kandinsky, algunos de Monet, en fin. Algunas cosas que nos parecía muy bien darle ese contrapunto muy académico o de cultura muy arraigada, con una maldita cultura que estamos haciendo otras cosas que queremos equiparar, ¿no? Es decir, está bien, evidentemente no queremos bajar de nivel a una cultura que esté en los museos o en las altas instituciones, pero hay que darle valor también a la cultura más arreglada y que también se hace en los pueblos y en las ciudades. Aquí vemos las dos portadas. Esto es la única parte del diseño que se ha mantenido, porque en verdad porque somos maniáticos y cuando, de hecho, el lomo tiene una fuente que usamos en el primer número que no nos gusta demasiado, pero como somos completistas y nos gusta ver el lomito bien colocado todo igual, lo hemos mantenido igual. Todo lo demás lo hemos cambiado. Sí, en la web, y ahí también, ¿no?, ya habéis cambiado de fuente tipográfica. Sí, usamos Beba, que es una fuente sans serif muy utilizada, que está muy bien, pero bueno, queríamos darle un poco así otra estética y hemos cambiado allá con serifa. Y bueno, esta es una página que está partida a la mitad, que es la revista así también, en la primera página del reportaje. Aquí tenemos muchas más fotos de las que aparecen en el reportaje. En el reportaje creo que solo hay 12 fotografías y aquí hay 18. Ya que tenemos esto, vamos a introducir un poco también la exposición. La exposición, como he comentado, empezó por una idea de María, que es también la autora del texto. Y todas las fotografías están realizadas hay dos caminos que salen de Los Santos y 2 caminos que salen de Zafra. Quitando esta, que está aquí, que es desde el Castillo de Reina, si lo conocéis, hay una vista. Pues un día fuimos ahí, lo demás ya estaba hecho, pero vi esta imagen, que además es muy curiosa porque hay una gran vista y está una puerta ahí, bueno, esta vista está aquí, pero no puede pasar. En la idea principal, inicial, era buscar somier que hacen puerta, que es algo muy típico de los campos extremeños. Esta primera negra es un ejemplo, y creo que aquella primera negra también es otra de un somier. Eso era al principio lo que estábamos buscando, como algo tan simple como un somier puede servir para delimitar una propiedad privada y para delimitar el paso de decir, bueno, hasta aquí, de crear una frontera en el campo. Parecía que iba a ser muy fácil porque teníamos el recuerdo de sí, hemos visto muchísimos somier, pero luego no fue tan fácil encontrarlos. La cosa ha evolucionado, ya hay muchos campos que tienen, bueno, otro tipo de puertas. Algunas fotos también están hechas por el simbolismo de los carteles de no pasar. De hecho, la última, la que está allí atrás donde está el mostrador, es un poco diferente porque rompe un poco el formato estético de la puerta como es central y tiene un formato lateral para que saliera el edificio. El edificio es lo que se llama el Palomar y es un ejemplo de poder en el siglo XIX en Zafra. Es el cortijo más famoso que hay allí alrededor. Se ha mantenido por el Palomar esto que vemos blanco y azul. Estuvo abandonado durante mucho tiempo. De hecho, nosotros, en nuestra adolescencia, aquello estaba abandonado y lo que íbamos a ir por la noche a fumar porros en
en la azotea, allí en veranito, eso es para lo que se usaba. Luego la gentrificación ha llegado, lo compraron, empezaron a hacer una obra como para hacer una casa rural, pero al final con esto del coronavirus se ha parado y bueno, está cerrado, ya no se puede entrar, y ahí sigue. Entonces esa es la única foto que se sale un poco de la estética de puerta central, con un eje muy claro que se repite en toda la serie. Hay algunas también súper curiosas que son directamente palos. Y bueno, en la serie hemos querido mantener algunos que haya, por ejemplo, en esta hay ganado, en otra que se vea algún paisaje detrás para contraponer por esa frontera que te impide seguir. Y nada, espero que os guste la exposición. Para seguir con la revista, mira, aquí tenemos la portada de 2 artículos. El rostro de los murmullos es una de las tesis de las que os hablaba. Es una tesis que hizo María para la universidad y tal, y lo que viene a romper un poco las fronteras entre géneros. Ella estudió a Juan Rulfo, la obra de Pedro Páramo, de la cual se habían hecho varias adaptaciones cinematográficas literales, de las cuales, estando en vida, Juan Rulfo. A Juan Rulfo no le gustaron, además él era un hombre de cine y de fotografía, y no le gustaron porque ninguna de esas obras captaba un poco la esencia de Pedro Páramo, que es una obra de realismo mágico que es difícil de adaptar. Entonces, su hijo Juan Carlos, que estudió cine, después de hacer un documental, que él se dedica al cine documental, que tuvo así bastante éxito, que fue El abuelo Cheno, hizo Del olvido no me acuerdo, que es un documental bastante, un poco diferente, incluso con tintes surrealistas, que yo creo que sin hay quererlo, porque las entrevistas lo dicen así, es la adaptación más fiel a Pedro Páramo que al formato cine. Ese fue el estudio que hizo María y es de una obra literaria a un documental a través de un guion adaptado. No es literal, pero sí que tienen en común que tanto Juan Rulfo, que viaja a Comala en busca de su padre muerto, como Juan Carlos Rulfo, que hizo un documental con su padre ya muerto, y en un viaje hacia Colima, que es donde vivía su padre, se encuentran con personas que viven ancladas en el tiempo, digamos, como si la muerte hubiera llegado a esa zona, ¿no? Es muy recomendable, está en YouTube. En esa época, cuando hizo la tesis, María no había manera de encontrarlo aquí. Tuvimos que pedirlo por eBay a Estados Unidos. En un DVD, que además solo lo podíamos leer en un NTSC, o sea, tuvimos que ir a la guarda para verlo y luego lo cedimos a la Universidad de Sevilla, a la biblioteca, porque era muy difícil encontrar, pero ahora ya está digitalizado y creo que se puede ver en YouTube. Y está bastante interesante. La ilustración, bueno, es un collage que hizo María de la Chaca, una compañera, y bueno, pues darle un poco a Rulfo con ese talante serio que siempre él tenía, pues un poco una imagen un poco más cinematográfica y más colorida. La otra parte que vemos es uno de los reportajes también que fueron primigenios a la hora de abordar el tema fronterizo en la revista, que es Tierra de Nadie, y aunque en inicio iba a ser más extenso, luego por motivos de imprenta y demás, se quedó un poco más corto. Y nada, viene siendo un repaso a lugares que tienen en Tierra de Nadie o en Tierra de Muchos, porque son lugares o que no están reclamados por nadie, que son los menos, o lugares reclamados por varias. Ahora, por ejemplo, está de plena actualidad el caso de Ucrania, dos de la República, o tres, si metemos a Crimea, es Lugansk y Donetsk, que en este caso eran zonas en disputa, ¿no? En el caso de la Unión Soviética hay muchos ejemplos de este tipo. Está Osetia del Sur y Abjasia con Georgia, y son zonas que en este caso son con una población rusa en un país, dentro de un país que tiene otra etnia y que tienen, bueno, hay disputas territoriales. Veníamos también muy al caso para luego introducir el fotoreportaje de Nagorno-Karabaj, que es uno de estos sitios. En principio iban a entrar también micronaciones que son, bueno, pero debido a que las micronaciones son un poco extrañas y cada una tiene de su madre y su padre y no había mucho espacio, nos centramos a naciones sin Estado, a zonas con reconocimiento limitado, porque en la ONU solo hay algunos países que lo reconocen,
o territorios directamente en disputa. Y también los Terra Nullius, que solo hay 3 en el mundo y son bastante curiosos, que es una parte de la Antártida que solo está reclamada por una micronación que se creó para reclamarla. Una franja que genera el Danubio entre las fronteras de Croacia y Serbia, que como la frontera era recta y el Danubio ha ido modificando su cauce, esas zonas de tierra están un poco que no se saben de quién son. Y por último, el más curioso es Birtawit, que no sé si os suena más, es un poco más famoso, que es y el triángulo de Adaid, que son un triángulo que hay entre Sudán y Egipto. Son 2 triángulos, uno que entra en Sudán y otro que entra en Egipto. Y la historia es que uno de ellos es para cada uno. En uno hay un montón de petróleo y hay riqueza y en el otro no hay nada, es un páramo. Entonces, el páramo nadie lo reconoce para poder quedarse con el otro, pero hay una zona que al final ninguno de los dos está reconocido. Y entonces es bastante curioso. Bueno, estas cosas que... Y bueno, este artículo pues, es un recorrido por ese tipo de curiosidades geográficas. Claro, la cuestión de Olivenza itálica, que es una reclamación de la guerra de 1812, creo que es. Bueno, aquí en el territorio español tenemos territorios disputados hasta Gibraltar, que nosotros solo disputamos al Reino Unido, Táliga y Olivenza, que está reclamado por Portugal, y luego los territorios de Melilla y todos los islotes, estos, Perejil, Chafarinas, que también están disputados por Marruecos. Esto es lo que hablaba antes de cómo las secciones las hemos ilustrado con tratados médicos. En este caso, bueno, el de letra está más orientado hacia la vista, pero hay otro que salen orejas, otro que salen cejas. Bueno, es un poco estos tratados que se hacían para relacionar el aspecto con algunas condiciones humanas. Esto es uno de los relatos, hay 2 relatos también de creación literaria en la revista, que está ilustrado por Ernesto Montoya, un artista de Los Santos, y está escrito por el señor D.V., el autor de Tripa. Es un relato así bastante psicodélico y bueno, va un poco orientado, la ilustración va... Porque las formas de los artículos, en este caso tenemos dos relatos, tenemos también un ensayo que va sobre los speedruns, que son gente que se graba pasándose videojuegos muy rápido. Es una reflexión de José Iglesias sobre las fronteras y los speedruns, que es bastante curiosa, que en principio parece que no tiene nada que ver, pero sí que tiene. Luego tenemos entrevistas también, que veremos algunas, no sé si... Bueno, la entrevista de portada, que es la de Virillo, que además otra que hay de Agustín Iglesias de Guirigay. En verdad el titular de Virillo lo dice todo de cómo es. Y de mi vida es el material de mi obra, pero miento como un bellaco. Me tengo por aquí apuntado para que no se me olvide. Bueno, de entrevistas tenemos otra de Abel Jaramillo, que es un artista de Medina de las Torres, que ahora bueno, está teniendo bastante repercusión a nivel nacional e internacional. Que en su obra, una de sus líneas de investigación, va sobre Celestino Coronado, que es un cineasta de la Puebla de Sancho Pérez, un pueblito al lado de Zafra, que emigró a Londres y bueno, desarrolló su carrera como cineasta allí, con bastante reconocimiento por aquella zona, pero todo su material luego se ha desaparecido. Y él ha hecho una búsqueda de material sobre la vida y esa es una de sus líneas de investigación. También ha investigado sobre el 25 de marzo, que de hecho él tenía una exposición sobre ese tema que ha expuesto fuera de Extremadura y aquí todavía no ha podido hacerlo. Y hay otra entrevista a Pablo Guerrero, que vino al seminario de Zafra y aprovechamos para tener una charla con él, maravillosa. Y con Ana Yuk, que igual ganó un premio de microrelatos que hay en Zafra. Y ella cuenta cuentos y bueno, se mueve también ahí en las fronteras de los géneros, ¿no? Y también tuvimos el gusto de hacer una entrevista. Luego además hemos hecho y la entrevista de Agustín Iglesias, que es el dramaturgo y director de la Sala Guirigay, que además se hizo sobre las propias tablas de su teatro, que los 2 reportajes que hemos hablado, este es el de Nagorno-Karabaj,
de Marina Asensio. Esta es la portada del Éxtasis, que es el disco del futuro, que como el titular dice, entender el pasado para imaginar el futuro. Y este es su eslogan, la remezcla del futuro la remezcla, ¿no? Un poco de... y cómo genera esa... las manos con valores modernos y la creación de ese juego ahí de Éxtasis. Siguiente. No sé si esa es la última, ¿no? Aparte de esto, de los ensayos, tenemos reseñas que fue, digamos, con lo que empezamos la revista, y siempre nos gusta mantener un poco, bueno, pues de películas, discos o algo así, que cualquier propuesta cultural que nos interesa, pues hemos seguido manteniendo siempre en la revista pequeñas reseñitas que ocupan una página con alguna ilustración. Y bueno, hicimos una de instrucciones para ver un fantasma, que es un libro de un chico de Sevilla que estuvo viajando por Bielorrusia y Rusia en el año 2018, y cómo él, que era un poco nostálgico de la URSS, iba viendo la situación actual de la República Soviética. Uno que en la otra tesis que adaptamos, que se llama, le hemos titulado Hermana Gemela, que es una tesis de Manuel Fortea, un arquitecto de Zafra, que comparaba arquitectónicamente las obras de la zona de Olivenza con Elba. En este caso es concretamente la sede de Elba y la catedral o sea, la iglesia de Olivenza, que aunque estéticamente por fuera no parezcan iguales, luego de planta tienen una serie de elementos que rompen un poco la frontera entre España y Portugal, ¿no? Como decir, que no hay frontera arquitectónica. Y por último tenemos también unas reseñas de cómic, que también siempre mantenemos un poco esto comiquero, de un cómic que se llama Barrera, que es bastante interesante. Fue un poco rompedor porque se lanzó en una plataforma directa desde los autores al público, sin pasar por las grandes distribuidoras de cómics. Lo podías adquirir en digital, descargártelo gratuitamente o pagar lo que tú quisieras por él. Se llama The Panel Syndicate, la página esta. Y el creador de The Panel Syndicate es un dibujante valenciano, se llama Marcos Martín. Y en esta obra él es el dibujante, la colorista también, Musa, creo que se llama Musa, no recuerdo bien su nombre. Y el guionista sí que es un guionista muy, muy afamado, que se llama Brian Vaughan, es británico. Y el cómic tiene una singularidad, que no está traducido. Como en el lenguaje en el que hablan los protagonistas, ese es el lenguaje que hay, es inglés y español. Es una historia de un migrante de Honduras que pasa a Estados Unidos y su contraposición en una mujer granjera de Texas. Y bueno, no cuento más. Pero está muy bien porque representa muy bien esa barrera idiomática que ellos no se entienden, pero están sufriendo también esa frontera de igual manera. Y el otro es El último hombre, que ahora han hecho una serie de televisión que la han cancelado porque era regular, pero el cómic está muy bien. Y es el mismo guionista, casualmente. Y bueno, hay un evento y solo se muere todo aquel que tenga un cromosoma Y, menos un muchacho y su mono. Y de ahí, pues bueno, le pasan muchas historias. Y un reportaje que me dejaba, que es lo último que os quería comentar, es un reportaje que nos mandó Tamara Iglesias, que es una colaboradora que tenemos en Galicia, que de hecho está a punto de venir porque está deseando venir a alguna presentación y iba a venir, pero bueno, por problemas de salud no ha venido. Y bueno, ella es divulgadora de historia, pero siempre con un gancho muy de actualidad. Y en este caso hace una reflexión entre la peste antonina, ella está centrada sobre todo en el Imperio Romano, entre la peste antonina y el Club de la Lucha. De hecho, en otro artículo que nos mandó también hacía como una mezcla entre depende de Árabe de Palo y Diocleciano. Y entonces, bueno, tiene un estilo muy... Ella escribe en muchas otras revistas, Culturama, en fin. Es para seguir la pista, porque además es leer sobre
historia que a lo mejor de primera te tira un poco atrás, pero te pone en contexto y es muy amena su lectura. Y poco más tengo que contaros. En este año tenemos pensado sacar un poemario que está casi listo, que se llama La deuda y la duda, que llevamos con él con retraso, llevamos como un año para sacarlo, pero no terminamos de... Es un poemario doble. Vamos a sacar también un libro de relatos que se llama 15 cadáveres y una obra de teatro de Agustín que la escribió en 2010 cuando el 15M y tal, que fue se hizo una obra, se llama La especie dominante, pero nunca ha salido el libreto y pensamos que era interesante y también tenemos pensado sacarlo en este año. Y poco más, que espero que os guste y que muchas gracias a la Enredadera por acogernos aquí siempre con los brazos abiertos y gracias por escuchar. Bueno, si queréis... Vamos a ver la posición. Vamos a ver la posición. Sí, vamos a ver la posición. No digo por si alguien quiere preguntar algo más, si no vemos la exposición, mientras abrevamos tranquilamente, que es muy importante. Y yo creo que después de todo lo que nos ha contado Bernardo, más que maldita cultura, es gozosa cultura. Entonces, a mí me parece que bueno, yo debo decir que ya he leído muchas cosas, pero que es tremendamente sugerente lo que ha contado y lo que hay aquí dentro, ¿no? Ahí está la revista y disfrutarla, de verdad. Pues nada, muchas gracias.